Sumajo merjata kunapi, trupa y waifu uray kunapi. Kamijo sumahti kayuraj muraducha, yuraj yucha sun huchayu. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos de Surfui, ¿cómo están? Muy buenos días. Huayjaikuna panekuna sumajponche cachoriki, Huayraosinche Surfui, Yapanche Rimeñenes, Capiña Tarico Sánchez. Mi nombre es Javier Chejia. Para mí todo un placer estar en compañía de ustedes. Hoy, como cada mañana, amigos oyentes, de lunes a viernes en el informativo Willaricui. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días. Javiercito, también es un enorme gusto nuevamente empezar en las cabinas de Radio Surfui. Hoy día una nueva semana, gracias a Dios. Que bueno, estamos nuevamente de retorno como siempre, amigos, y a ustedes, donde se encuentran mis hermanos, bienvenidos al informativo Willaricui, edición de hoy día, lunes 24 de abril del 2023, amigos. Así es, amigos oyentes, para el día de hoy tenemos importante información que vamos a compartir con cada uno de ustedes. En primera instancia, este hecho que, bueno, se ha estado esperando por la justicia peruana en nuestro país. La Fiscalía ha solicitado a Estados Unidos medidas de prisión preventiva, en este caso contra la señora Elian Carr, para garantizar eventual extradición de la esposa del señor Alejandro Toledo. Mientras tanto, amigos oyentes, el día de ayer el INPE dispuso que Alejandro Toledo no reciba visitas hasta que se determine su orden. Por otra parte, amigos oyentes, Alejandro Toledo ya se encuentra recluido en el penal de Barbadillo. Rafael Vela señala que juicio Alejandro Toledo podrá tardar menos de un año si el Poder Judicial da la máxima prioridad al caso. Guillermo, bueno, voy a decirlo en este sentido. Este hecho es lamentable, amigos oyentes. ¿Y sabe por qué digo lamentable? Porque en nuestro país aparentemente somos un ejemplo de cómo nuestras autoridades o la clase política se ha dedicado a la corrupción, amigos oyentes. Otros países nos ven como un país lleno de corruptos, lamentablemente. Es una vergüenza. Y si hacemos números, Guillermo, y si recordamos, prácticamente todos los presidentes de la República han tenido que acometer, en este caso prácticamente cometer actos irregulares, actos de corrupción, y por ende la justicia ahora está detrás de ellos. Es una vergüenza, amigos oyentes. Así es, amigos, 6 de la mañana, 36 minutos. Las noticias el día de ayer, amigos, ha estado lleno de variedades, ¿ah? Hubo de todo, amigos. Bueno, no solamente también la llegada, luego la audiencia, luego también el traslado de Toledo. También hubo algunos puñetes por ahí, ¿no? Hubo alguna riña, ¿no? Protagonizado por el ex primer vicepresidente en el gobierno de Alejandro Toledo. También hubo deporte, mi estimado Javier.
Estuvo muy bien el día de ayer, amigos, importante información y por supuesto en el Perú sigue todavía el problema de, en este caso, amigos, de la falta de seguridad. Lamentablemente, las informaciones son bastantes diversas para hoy día, amigos. Hoy día lunes arrancamos entonces con las informaciones, por supuesto, en primeras páginas, en la televisión, con las imágenes y el rostro de Alejandro Toledo. Y bueno, por otra parte, amigos oyentes, en el informativo Huillarico y le vamos a comentar la situación de la señora Lilia Paredes. El Poder Judicial está evaluando hoy lunes el pedido para variar comparecencia a Lilia Paredes por prisión preventiva. La audiencia será encabezada por el juez Raúl Justiniano desde las 10 de la mañana. En la sede del Poder Judicial en la avenida Tacna también se analizará el pedido de prisión preventiva contra los hermanos de Lilia Paredes. Por eso le digo, ¿no? Vaya qué vergüenza para nuestro país, porque lamentablemente no solo estamos hablando, digamos, del presidente, sino también de su entorno cercano y su más cercano. Hablamos también de la primera dama. Y no solo en este caso, lo que ahorita es mediático es el tema del señor Alejandro Toledo y la señora Elian Carr, el famoso caso Ecoteva. Cómo ese dinero mediante esta empresa se ha podido, digamos, desviar, ¿no? Y así, si podemos recordar, Guillermo, podemos hablar también del señor Ollanta Humala, junto a su esposa también, y otros expresidentes. Es una pena. Y hay ahorita en el penal de Barbadillo prácticamente 3 expresidentes, Guillermo, que, bueno, tienen que en alguna medida rendir ante la justicia, ¿no? Responder ante la justicia, y si se les encuentran responsabilidades, lógicamente tienen que cumplir su pena. Bueno, tarde o temprano van a pisar de todas maneras, pero usted decía hace unos instantes sobre el caso del Perú. No hubo otro país, al igual que el Perú, que en solamente pocos años hayan podido pasar 6 presidentes por Palacio de Gobierno, pero también por el penal de Barbadillo hayan podido pisar ya 4 expresidentes. En este caso estamos hablando de Alberto Fujimori, Ollanta Humala, que estuvo ahí. Bueno, en este caso Pedro Castillo y ahora Alejandro Toledo. Miren, últimamente, en el último decenio, si se puede decir... Pedro Pablo Kuczynski también, pues bueno, tuvo que pisar la cárcel en algún momento, ¿no? Sí, pero le dieron pues domiciliario. Claro, arresto domiciliario. Por su salud, porque estaba aquí. Bueno, en este caso, en ningún momento Pedro Pablo Castillo fugó, ¿no? Recordemos que Pedro Pablo Kuczynski, perdón. Alejandro Toledo se fue el 2014, cuando ya le caía encima una prisión preventiva. Se fue. Él dice que no, él se fue precisamente sabiendo ya que se le cerraba el círculo, se fue. Y bueno, pues tuvo que estar algunos años afuera para volver nuevamente. Ahora, en este tipo de cosas, mi estimado Javier, hay que destacar la labor del Ministerio Público, que efectivamente... tarde, no importa tarde, pero de todas maneras ahí están los resultados. Ahora, espero, ojalá que no sean solamente prisión preventiva en estos número de meses que va a estar adentro Alejandro Toledo. En todo caso, se juzgue en ese plazo y se dé sentencia, porque muchos salen de ahí también. En este caso, bueno, cumplió Ollanta Humala. Imagínense ahorita qué estará diciendo también el señor Martín Vizcarra. Sí, pues. Martín Vizcarra está siendo procesado también por delitos de corrupción, antes de que era presidente. Disculpa el que le corte, Guillermo, por eso le digo, ¿no? Lamentablemente la clase política, nuestros presidentes, no hay excepción, creo, todos están involucrados en casos de corrupción. Lo hemos dicho en su momento, Javier, lo hemos dicho aquí en Radio Surfui, y bueno, muchos nos tildaron, pues, como siempre, en prensa mermelera. Bueno, entonces, en realidad lo hemos dicho, a todos se le debe medir con la misma vara. En verdad, el Perú debe dejar esa mala costumbre, esa mala fama de ser corruptos. En realidad, ya sea la izquierda, derecha, lo que gusten, cualquier persona que entró y que estuvo ahí en Palacio de Gobierno, se ha llenado de corrupción. Y esto no debe seguir así. Lamentablemente el Perú
sigue tan retrasado, a pesar de ser uno de los países que tiene buena economía, estable economía, sostenible, y además pero lamentablemente no estamos hablando solamente de estos presidentes, de las cabezas máximas. Recuerde usted, Javier, en los gobiernos regionales, en las municipalidades también está bien enquistado la corrupción. Ahí está, amigos, ojalá se pueda fortalecer la labor de la Fiscalía, de la Contraloría sobre todo. La Contraloría debería estar ahí viendo cómo están nuestras autoridades administrando la plata que tiene, pues, hermano. Ahí todavía, recuerdo usted, hasta hace unos 10 años atrás, Apurímac estaba entre los 2 más pobres. Ahora está, pues, entre los mejores ubicados, pero aún así, amigos, hay localidades como Huancavelica, Ayacucho, que son pueblos o departamentos totalmente, totalmente pobres, y que hasta el momento pues no reciben buena cantidad de dinero. Pero aún así, amigos, ahí están los chupazapas con una calle. ¡Qué buena jocha, Javiercito! Bueno, y cuando vamos a este punto de hablar de corrupción, amigos oyentes, tenemos que recordar de que no solo el hecho de que, digamos, cuando una persona, en caso, por ejemplo, valga la redundancia, este ejemplo de los presidentes que han prácticamente robado o han incurrido en estos actos delictivos que han sacado montos considerables al país, uno se indigna, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Y esa es la corrupción que hay en nuestro país. Pero no se olvide, mi amigo oyente, que cuando usted, por ejemplo, pues bueno, quiere matricular a su hijo a una determinada institución educativa en el cual no hay ya cupos, pero por ahí alguien por ahí le dice, no, pero sí, yo sí le puedo conseguir, lo único que tiene que hacer es pagar 20 o 30 o 50 soles. Y bueno, en ese caso usted como que no se escandaliza, ¿no? Pero igual, Guillermo, el hecho es que no importa la cantidad del monto, igual sigue siendo un caso de corrupción. Y lamentablemente, amigos oyentes, estamos haciendo de que esto sea normal. Eso no debe ocurrir, eso no debe pasar. Por más pequeño que sea y por más grande que sea, sigue siendo un acto que es punible, amigos oyentes. Y eso, desde casa, desde el hogar, desde las familias, tenemos que tratar de corregir esto, porque lamentablemente la sociedad está en una metástasis con este tema de la corrupción. Amigos oyentes, estos temas y otros también vamos a estar abordando en el informativo Guillarico. Y mientras tanto le comento, en Madre de Dios, el Ministerio del Interior destruyó maquinaria para minería ilegal valorizada en más de 42 millones de soles. Durante operativo policial realizado en Madre de Dios, la Policía Nacional destruyó 4 retroexcavadoras, 3 excavadoras, 4 cargadores frontales y también volquetes. También detuvo a personas involucradas en estos actos que no son de acuerdo a la ley. Bueno, tenemos muchas informaciones a nivel local también. En la Municipalidad de Chalhuahuacho, a través de la Oficina de Participación Ciudadana, en este caso está en coordinación, se ha realizado una jornada de limpieza general de los ríos y alrededor en la comunidad de Pararani, que bueno, amigos de Pararani, han hecho labor importante, sobre todo a favor del medio ambiente. Creo que también tenemos información al respecto, mi estimado Javier. Por otra parte, Guillermo, amigos oyentes, desde la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Cotabambas nos comparten información. Se va a desarrollar o va a continuar con la asistencia técnica el día de hoy, 24 y mañana 25 de abril, en el distrito de Mara, la institución educativa inicial 718 de Chaiñacha. En Cotabambas, primaria y secundaria en la institución educativa San Martín de Porres. Mientras tanto, en Tambobamba, primaria, la institución educativa San Francisco de Asís, secundaria Erasmo Delgado Vivanco, en el complejo educativo, dice. Bueno, y hay una serie de actividades que prácticamente van a empezar a desarrollarse con motivo del 150 aniversario de nuestro departamento de Apurímac.
Así que son 150 años y bueno, hay actividades como por ejemplo juramentación de los policías escolares, más adelante se viene el desfile cívico escolar y una serie de cosas. Muy bien, crece y sigue reactivándose la economía también en nuestra región y a nivel nacional, Javier. El turismo ya está recuperándose y ojalá sea pues a nivel nacional esta recuperación, ¿no? Perfecto. Queremos saludar al profesor Oliver Chávez en el distrito de Coyllurqui, exactamente en la comunidad de Pamputa, Guillermo. Él ha participado en el programa Pachamamanchis, ha ganado un premio y ya se ha hecho efectivo la entrega de su premio. Muchas gracias a las personas que también están siempre en sintonía de la programación. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana, rápidamente vamos a revisar la frase del día. 6 de la mañana, 48 minutos. Rodéate de personas que crean en tus sueños, animen tus ideas, apoyen tus ambiciones y saquen lo mejor de ti. Repito, rodéate de personas que crean en tus sueños, te animen tus ideas, sobre todo apoyen tus ambiciones, tus iniciativas y saquen lo mejor de ti. 6 de la mañana ya con 48 minutos. Amigos oyentes, la historia que pasó un día como hoy. Se recuerda la creación de la Escuela Militar de Chorrillos. Bueno, más antes, en 1710, muere en Lima Manuel de Oms y de Santa Pau, así se llama, era virrey del Perú en 1707. En el año de 1880 muere en el Callao el teniente coronel Pedro Ruiz Gallo por descuido de un ayudante cuando preparaba un torpedo. Bueno, vamos con más, amigos. Atención, en este caso en 1995, el escritor peruano Mario Vargas Llosa recibe el premio Cervantes de Literatura. Cervantes de Literatura, se recuerda también un día como hoy murió Cervantes. En el año 2009, un día como hoy, muere en Lima el caricaturista Mario Moreno, destacado dibujante peruano conocido como el caricaturista más rápido del mundo. Trabajó en el diario y revistas, hizo caricaturas para el noticiero de Televisa en México y para 24 Horas y Buenos Días Perú de Panamericana Televisión. Tenía un stand en la Feria del Hogar donde hacía caricaturas al público. En el 2005, en la Universidad de Seúl, Corea del Sur, nace Snoopy, el primer perro clonado del mundo. En el año 2018, un día como hoy, Lionel Messi se convierte en el primer futbolista en superar los 100 millones de euros de ganancia al año. Javier, unos años antes, en el 2012, se lanza un día como hoy, 23, un día como ayer ha sido, 23, Día del Idioma Español. Por la muerte también, eso fue por la muerte en este caso de Cervantes Saavedra. 23 de abril. Así es, 23 de abril del 2012 se escucha por primera vez la señal en amplitud modulada de Radio Surfui. Desde el 2010 estábamos en FM y luego en el 2012 aparece la AM, ¿no?, de Radio Surfui. Desde esa fecha estamos saliendo tanto en la frecuencia modulada como también en la amplitud modulada, Javiercito. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricui. Titulares. Titulares, 6 de la mañana, 51 minutos. Amigos, Minera Las Bambas, como parte de su responsabilidad social, ayer entregó al Centro de Salud de Ñauinlla, del distrito de Coyllurqui, un importante lote de materiales para los acabados de 4 ambientes, el mismo que acelerará la conclusión de ambientes destinados a la atención de pacientes de diferentes comunidades de esta localidad. Además, un ambiente estará reservado como laboratorio, el cual permitirá la recategorización de este establecimiento y por lo tanto mayor atención de parte de la red de salud Cotabambas.
6 de la mañana con 52 minutos. Mientras tanto, actividades como el desfile cívico escolar, juramentación a la policía escolar de Apurímac, en este caso Apurímac lee, Apurímac crece, y entre otras actividades se viene desarrollando en nuestra provincia de Cotabambas en el marco del 155 aniversario de la región de Apurímac, el mismo que se desarrolló con instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria. Más noticias, atención, el director de la UGEL Cotabambas, profesor Omar Cárdenas Villegas, y el equipo técnico, presidentes de APAFA, Celestino Roque Paniora, y miembros de la directiva, quienes vienen gestionando plazas para docentes, personal de servicio y auxiliares para las instituciones educativas que aún faltan coberturar en el ámbito de la UGEL Cotabambas. 6 de la mañana con 52 minutos, doctoras Totamantan Pescachunca Ishki Yupañojña. Mientras tanto, la unidad de gestión educativa local de la provincia continúa con la asistencia técnica hoy 24 y 25 de abril de 2023 en el distrito de Mara, en la institución educativa inicial 718 Chaiñacha, en Cotabambas, primaria y secundaria, la institución educativa San Martín de Porres, en el distrito de Tambobamba, primaria, la institución educativa San Francisco de Asís, mientras tanto en secundaria, la institución educativa Erasmo Delgado Vivanco. Vamos al ámbito regional, amigos. 6 de la mañana 53 minutos, 6 de la mañana 53 minutos, en el marco de las actividades por el Día de la Tierra, que se celebró el día martes 22 de abril, se realizó la ceremonia ancestral de ofrenda a la Pachamama y Yacumama. Este encuentro, que tuvo lugar en la cima del Apu Soqllajasa, a 40 minutos de la ciudad de Abancay, reunió a 7 auquis. Ellos son sabios andinos de los saberes ancestrales, que han rendido tributo a igual número de apus. Más información, amigos oyentes. La Contraloría General de la República convoca a ciudadanos y ciudadanas voluntarios mayores de 60 años de la región de Apurímac para incorporarse en el nuevo programa de mentores de control social, a fin de ser aliados y contribuir con la vigilancia de los resultados de los informes de control, también de identificación de materias objeto de control social. Más noticias, atención, en el ámbito regional, total malestar, amigos, atención, en Chuquibambilla, la capital de la provincia de Grau. Vecinos de 5 barrios del distrito de Chuquibambilla de la provincia de Grau hacen sentir su malestar por la constante contaminación ambiental y el excesivo ruido que genera el paso de los camiones que transportan mineral por estas zonas. Asumen que alrededor de 350 vehículos al día transitan por ese tramo alterno, a pesar de existir una vía de evitamiento que está inoperativa y el cual evitaría estos problemas. 6 de la mañana con 55 minutos, más información, amigos oyentes. Mientras tanto, con la participación de más de 1,000 personas de todas las edades y familias enteras, el gobierno regional de Apurímac, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, realizó con éxito el primer caminatón Muévete Apurímac, como parte del programa general de festejos por el 150 aniversario de creación política de la región. Más noticias, atención, amigos, más noticias de hoy lunes 24 de abril. Amigos, traficantes de droga abandonan 10 kilos de clorhidrato de cocaína. Atención, más de 10 kilos de clorhidrato de cocaína fueron abandonados por desconocidos durante un operativo antidrogas realizado en una vía que conecta el poblado de Joyahuacho, distrito de San Jerónimo, en Andahuaylas. Más información, convocan al evento Niñas Talento Digital Perú 2023. Del 24 al 27 de abril se desarrollarán talleres para potenciar las habilidades digitales de las estudiantes de nivel secundario. La Contraloría General de la República convoca a ciudadanos y ciudadanas voluntarios. Ya lo mencionamos, Guillermo, por favor. Oiga, discúlpeme, por favor, así es. Vamos a ver con más noticias. Atención, nos vamos con el Hospital Antonio Lorena. Entonces, amigos, el Hospital Antonio Lorena, según supervisión de Geresa, Pronis y PMO francesa, indicaron que la construcción del saldo de obra de hospital permitirá
conceder a la ciudadanía cusqueña una infraestructura de calidad a costo de mercado con un equipamiento moderno en diciembre del 2024, con una inversión de 940 millones de soles de acuerdo al contrato firmado en diciembre del 2022. 6 de la mañana con 57 minutos. Gobierno Regional de Cusco realizó la suscripción de un convenio marco de colaboración interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la entidad regional para focalización de mayor empleabilidad para los jóvenes de la región de Cusco. Puno, amigos, atención en Puno, atención, Puno está en crisis, amigos, atención al no recibir turistas extranjeros. Desde hace 4 meses, el 65% de la población en Puno trabaja en el sector turismo, el cual ha sido claramente golpeado tras últimas protestas que se registraron en la región. Recuerden que Puno y Madre de Dios están atravesando una recesión económica, amigos. ¿Cómo no va a ser si ellos fueron los primeros en cerrarse, digamos, cerrar las carreteras, generar violencia? Y lógicamente tiene que ser así, amigos. Lamentablemente es esta la situación que atraviesa estos regiones del sur del país. 6 de la mañana con 58 minutos. Mientras tanto, en Madre de Dios, Guayqueypanay, escuche bien, el Ministerio del Interior destruyó maquinaria para minería ilegal, valorizado en más de 42 millones de soles. Durante operativo policial realizado en Madre de Dios, la Policía Nacional destruyó 4 retroexcavadoras, 3 excavadoras, 4 cargadores frontales y un volquete. También se detuvo a 2 personas, los cuales serán procesados de acuerdo a ley. 6 de la mañana, 58 minutos, aumentan a 20 los fallecidos por neumonía en Piura. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades registra que en la última semana un menor de 5 años es la nueva víctima de esta enfermedad. 6 de la mañana con 59 minutos. Titulares en el plano nacional. Alejandro Toledo ingresó al penal de Barbadillo con el propósito de cumplir los 18 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial por los presuntos actos de corrupción durante el proceso de selección de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur. El ingreso de Toledo se dio ayer a las 7 de la noche bajo un fuerte resguardo policial. Mientras tanto, en el caso Ecoteva, atención, Fiscalía solicita que David Weissman y Carlos Bruce sean interrogados como testigos en juicio de Alejandro Toledo. La 9ª Sala Penal Liquidadora de Lima decidirá el martes 2 de mayo, si acepta que los exministros David Weissman y Carlos Bruce sean considerados testigos en el juicio oral seguido al expresidente Alejandro Toledo, su esposa Elian Carr y otros por el caso Ecoteva. Mientras tanto, José Domingo Pérez, sobre eventual pedido de arresto domiciliario de Alejandro Toledo, dice lo siguiente: no podemos adelantarnos. El fiscal José Domingo Pérez calificó de positiva la extradición del expresidente Alejandro Toledo y defendió la posición de llevar la diligencia de control de identidad de forma presencial. Vamos al sur del país. Atención, amigos. Cancillería anuncia seria conversación con nuestro vecino país de Chile por presunto apoyo a ingreso ilegal de migrantes al Perú. En un dominical televisivo se ha mostrado cómo es que los mismos militares y policías chilenos daban indicaciones y orientaciones a los migrantes indocumentados para ingresar al Perú por Tacna, evadiendo controles fronterizos nacionales. Imagínense, eso es totalmente irregular. A Chile no le agradaría para nadita, mi estimado Javier, que Perú o los policías digan, entren por allá, acérquense así hacia la playa, luego por ese lado ingresen a Chile y ya están adentro. No les agradaría en absoluto, pero Chile ha hecho eso, amigos, y ahí están las cámaras, ¿no? Cómo lograron ingresar cientos de
venezolanos desde Chile hacia el Perú. 7 de la mañana con 1 minuto. Mientras tanto, y matan señora Dina Boluarte Roachan, la presidenta de la República, en compañía de su primer ministro Alberto Otárola, tomó juramento a 4 nuevos ministros del gabinete ministerial. Se trata de Daniel Maurate como ministro de Justicia y Derechos Humanos, Magnet Márquez como ministra de Educación, en tanto Fernando Valera, en este caso Borges, es el nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, NENTAG, y Juan Carlos Mateus Salazar asumirá la cartera de Comercio Exterior y Turismo. 4 nuevos ministros, amigos. Así es. Atención, cambios en el gabinete, amigos. Kashanami noticia con Apsari, Yachtamasecona, Guayachay, Panachay, Yachtamasecona. Y el caso de la bronca entre David Weissman, atención, Carlos Almerí, ex ministro de Alejandro Toledo, le ha denunciado a David Weissman. Me ha roto el labio y me movió un diente. Así dijo Carlos Almerí, quien fuera ex ministro de Trabajo en el gobierno de Alejandro Toledo, señalando que el ex vicepresidente David Weissman lo agredió con un golpe de puño tras intercambiar opiniones sobre las acusaciones contra el ex mandatario. Se dijeron la verdad a ambos, ¿ah? Sí, pues, bueno. Bueno, no debe ocurrir eso. Bueno, ya son adultos mayores, no hay esa capacidad de conversar. Bueno, ahí es un claro ejemplo de cómo este gobierno, amigos oyentes, con su gente de confianza, cómo ha trabajado. 7 de la mañana con 3 minutos. 4 de cada 10 personas con discapacidad están en la pobreza. El Consejo Nacional para la Integridad de la Persona con Discapacidad, CONADIS, indica que un total de 1.2 millones de ciudadanos con discapacidad son pobres. Exactamente 7 de la mañana con 3 minutos, 7 de la mañana con 3 minutos, amigos. Sainan Kashan Guayacuna Panaicuna Noticia Cunapas. Nos vamos al ámbito internacional. 7 de la mañana con 4 minutos. Hanches hora Tao Yopainimpiña Jacoche, noticias internacionales, titulares, amigos. Hayan barco hundido en la Segunda Guerra Mundial en el que murieron 979 prisioneros australianos. Más de 1.060 personas perdieron la vida en 1942, entre ellas 979 australianos, cuando un submarino estadounidense torpedeó el navío de bandera japonesa que transportaba soldados japoneses, prisioneros de guerra y civiles de 14 países. En tanto, solo 5 días, Haití registra 70 muertos en enfrentamientos entre pandillas. Entre los fallecidos hay 18 mujeres y 2 menores de edad. En la actualidad, Haití sufre una espiral de violencia y la reaparición del cólera, que ya ha causado cerca de 600 muertes desde octubre pasado. 7 de la mañana con 5 minutos. Este es el informativo Huillarik. Y atención, noticias titulares internacionales. En el 2060, de acá a unos 40 años más, casi 5 siglos y medio después del arribo de Juan Ponce de León a lo que hoy es Florida, Estados Unidos, será el segundo país con más hispanohablantes, desplazando a México al segundo lugar, según indicó un estudio divulgado por el Hispanic Council. 7 de la mañana con 5 minutos. Por otra parte, el mundo registra desde el año 2015 los 8 años más cálidos en el registro. Según informe de la Organización Mundial de la Salud, el año 2022 fue entre el quinto o sexto año más cálido a nivel global, incluso a pesar de un episodio triple de la Niña, algo que solo ha ocurrido en 3 ocasiones en los últimos 50 años. Usted, Guillermo, hablaba, ¿no?, sobre la ola de calor que está viviendo nuestro país. Decía
que llegaban a 58 58 la grados sensación térmica, ¿no? en Asia. En Asia. La sensación térmica. Imagínate 58 grados. Imagínate purinaiki Qué tanta chaypiri calor, pachaykos hachuchu purinaiki. Imagínate honori chaypiri kashan. Honori chiri chayachu kashampas. Imenas kashampas. Y el tema del calentamiento global, amigos oyentes, es un hecho real. Y ahora también se pronostica la presencia de El Niño. Sí, se va a confirmar, bueno, en estos días ya se va a confirmar la presencia, el adelanto del fenómeno del Niño, amigos, y podrían durarnos algunos meses. Otro problema para el Perú, amigos. No dejamos de estar escuchando problemas día a día, amigos. Nos vamos, atención, a las deportivas. Las deportivas. Ayer Cusco fue escenario, mi estimado Javier, de un clásico, ¿no? Un clásico. No es un clásico. No es clásico. ¿Quiénes son el clásico? ¿Quiénes el juegan? Clásico, de hecho, es el Cienciano con el Deportivo Garcilaso. Pero este ese también, es el clásico. Pero este también no deja en todo caso, porque son dos equipos cusqueños, si el Fútbol Club Cusco que en su es momento el que está encabezando casi, bueno, el mejor puntaje entre todos los cusqueños. Claro, en su momento ambos equipos nacieron de una misma casa. Perfecto. Estamos hablando de la institución educativa del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? En el proceso Cusco FC cambia de nombre y, digamos, entre comillas, el equipo que sí realmente representa a esta casa de estudios es el Deportivo Garcilaso. Así es. Y ayer, ¿cómo una fue, bonita Guillermo? tarde, ¿no? Soleada en el Cusco. Sí, pues. Y buena cantidad de espectadores, ¿no? Así que, bueno, en este caso se hizo respetar, ¿eh? Así como está en la tabla de posiciones, Cusco Fútbol Club se hizo respetar y le ganó 2-1 al Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la jornada 13 del torneo Apertura de la Liga 1 2023. Los Dorados supieron remontar el marcador y alcanzaron el segundo lugar en la tabla de posiciones a 4 puntos del líder. Ahí está. ¿Y quién es el líder, don Guillermo Richarte? Creo que es el equipo victoriano. No lo veo hace tiempo a mi equipo, no lo veo. Bueno, es que yo estoy ocupadísimo, mi estimado. Siendo hincha, no sabe, ¿no? Así es, bueno. no estoy ocupadito, estoy en otras cosas. ¿Ah? En realidad, pues, usted sabe, cuando hay, sí, pues. ¿cuál es lo primero? El trabajo, la diversión. Tengo que cumplir con mi trabajo. Bueno, ahí es donde justamente David Cuénteme Ortiz usted cómo siempre está. le dice, no, usted siendo hincha no sabe nada de su equipo, dice, ¿no? Bueno. No, yo estoy ocupado en mis trabajos. Para hoy, lunes 24 de abril, amigos oyentes, a la 1 de la tarde, la programación de la Liga 1 Betson, Alianza Atlético enfrenta al Melgar en el Campeones del 36 de Sullana. La transmisión a través de Liga 1 Max. ¿Cuándo vamos a pagar, Guillermo? Porque el día de ayer, lamentablemente, hemos tenido que hacer malabares para poder ver el partido del Cusco FC. A las 6 de la noche, César Vallejo enfrenta al Deportivo Municipal en el Mansiche de Trujillo. Transmisión Liga 1 Max. 8:30 de la noche, Universitario de Deportes se enfrenta al Sporting Cristal en el Monumental. Bueno, la transmisión a través de Gol Perú. Amigos oyentes, ¿y cómo va la tabla de posiciones? Pues bueno... A ver, por favor, recuérdenme justamente estoy tratando de revisar esa información. A trabajar, entonces manan tiempo y carón cacho jabarinay y menos que pero sabe que su equipo, ¿no? Ganó el último encuentro, don Guillermo. ¿Cuándo fue eso? O sea, no recuerdo. No, yo, Caipi Casteja, exclusivamente al trabajo me dedico y no tengo tiempo para ver esto, mi estimado Javier. Yo le doy la buena nueva en todo caso. Favor. Alianza Lima ganó 3-1 al Unión Comercio con doblete de este señor, ¿no? Que hace presencia y que siempre está ahí poniendo el gol. Hernán Barcos. Los blanquiazules vencieron con doblete de Hernán Barcos y un tanto de Gino Peruzzi ante Unión Comercio en Tarapoto. Oye, estos que estarán llevando, están ganando y ganando y ganando. Cada día me están sorprendiendo, ¿eh? Porque, bueno, usted sabe que yo soy aliancista en las buenas y en las malas. Así traiga un resultado negativo, yo soy hincha.
Siempre he dicho eso, hay Pero que ser el hincha leal. tiene que estar al tanto, ¿no? De su equipo, ¿no? No es tanto. Claro. El trabajo tengo yo. Así No, como muy acá, aparte mira, del acá, trabajo, también tienes que, como Johnny hincha, Mamá tienes me que estar dice- al tanto de qué pasa con tu equipo. No, lamentablemente no es así. ¿No es así? Johnny ¿Cómo Mamá es? me dice, arriba Alianza, primeros en la Libertadores y en la Liga 1, rumbo al Tri. Muy bien, Johnny, un abrazo para ti. En el Facebook están escribiéndote, Javier. Perfecto. Tienes que revisar. 7 de la mañana con 11 minutos, amigos oyentes, ligera pausa y estamos regresando con la lectura de los comentarios, sus saludos a través de transmisión de Facebook y lógicamente con la ampliación de nuestras notas informativas. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, ¿no? Entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos da el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfo y por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca, comunidad Cunape, trabaja aquí en Cabuslap, en la formación que estado de emergencia de esta página, Entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan a los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, señor. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Usted está siendo informado a través de Huillaricuy. Huillaricuy.
nivel nacional es 7 de la mañana con 15 minutos en el informativo Huillaricui, 7 de la mañana con 15 minutos. Huaycaicuna, panecuna, sumajponche cachon sapanco joniquichispa, lógicamente, en nuestro informativo Huillaricui vamos a desarrollar información en el plano local. Tenemos también información en el plano nacional. Arrancamos, Guillermo, con información desde el distrito de Chalhuahuacho. Así es, efectivamente nos encontramos con nuestra colaboradora Cindy. Cindy, muy buenos días. Bienvenida nuevamente al informativo Huillaricui. ¿Qué tal, colegas? Muy buenos días y también saludar a toda la audiencia que el día de hoy ya lunes nos acompaña y deseándoles que tengan un buen inicio de semana. Así es, aquí en nuestro distrito de Chalhuahuacho, pues estamos con la gran expectativa de este miércoles 26 de abril a las 9 de la mañana. Se va a realizar los 100 días de informe, ¿no?, de gestión, la audiencia pública de rendición de cuentas de los 100 días en nuestra plaza de armas. Así estarán presentes, por supuesto, el actual alcalde, el profesor Iván Cruz, ¿no? La población también está un poco, de repente, también incómoda por la fecha en la que se ha elegido la audiencia pública de rendición de cuentas, ya que el mismo día también habría otra actividad aquí en nuestro distrito, una actividad importante que estamos teniendo nosotros, que es la gran corrida de toros también, ¿no? Aquí en nuestro distrito. Esto por la fiesta, ¿no?, que va a tener nuestro distrito de San Marcos, si no me equivoco, ¿no?, por el aniversario, quienes van a celebrar también los mayordomos el día 26 de abril aquí en nuestro distrito de Chalhuahuacho. También van a estar grupos presentes, por supuesto, aquí. Entonces tenemos una gran expectativa por este día. Sabemos que la información, la audiencia pública es de mucha importancia, va a empezar desde las 9 de la mañana y pues desde aquí invocamos a la población pues la asistencia, ¿no? Sabemos que son dos actividades importantes para nuestro distrito, pero a tomar también la responsabilidad del caso. Bien, por otro lado, también informarles que durante la semana aquí en nuestro distrito de Chalhuahuacho se ha estado realizando operativos inopinados, tanto a restaurantes durante el día, ¿no?, también a centros comerciales, viendo los productos que estén en buen estado, esto en colaboración, por supuesto, con la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, el área de rentas, también el Centro de Salud y, por supuesto, la Policía Nacional del Perú. Han estado en operativos y esto va a continuar, por supuesto, ¿no?, a los centros comerciales, que estén los productos en buen estado. De aquí invocar siempre a nuestros hermanos emprendedores, pues que tengan, ¿no?, todo en regla. Siempre también invocarles a que saquen sus permisos, saquen sus licencias, ¿no?, de funcionamiento, también a todos los centros comerciales para que más adelante no tengan problemas, ¿no? Se han encontrado pues productos en mal estado, ¿no?, como el pollo también, y también algunos productos vencidos, ¿no? Esto también el fin de semana, este último viernes y sábado, se ha estado también realizando operativos a los nightclubs y discotecas, ¿no?, de nuestro distrito de Chalhuahuacho, tales como La Tóxica, tenemos Las Gavis, también tenemos el local de la señora Claudia, de la misma forma La Previa y el Muki. Se ha estado realizando estos operativos donde pues en uno de ellos se ha encontrado una menor de edad, así es, ¿no? Alerta también, mucha alerta por favor con nuestros chicos, con nuestros jóvenes, ¿no?, estudiantes, quienes están acudiendo también a las discotecas, ¿no? Siempre tener el ojo en nuestros niños, ¿no?, en nuestros adolescentes, que es una etapa pues muy difícil para ellos, en donde debemos estar acompañándolos. Realmente es
Es preocupante, ¿no?, que nuestros jóvenes, chicos de 15, 16 años, estén concurriendo a este tipo de lugares, ¿no? No viven todavía su etapa y ya están saltándose, pero sobre todo observarlos en estado de ebriedad. Cuando a esa edad recién ellos también deberían estar viviendo, pues, ¿no?, el tema de sus estudios, pensar de repente un poco en su futuro, ¿no? Sin embargo, estamos viendo eso en nuestro distrito y es preocupante. Desde aquí también a los padres de familia, por favor, a tenerles la atención a nuestros jóvenes. Entonces, este viernes se ha realizado este tipo de operativos en conjunto con la municipalidad de Chalhuahuacho, ¿no?, el jefe de Serenazgo, Policía Nacional, el mayor, por supuesto, encabezando ello, ¿no? También estuvo presente el Centro de Salud, ¿no?, en rentas de la misma forma, ¿no? Ellos van a estar saliendo durante todo este mes y esperemos que sea continuo también a este tipo de operativos para poder también estar alertas, ¿no?, sobre todo por nuestros menores de edad y también los productos que se están vendiendo en estos lugares. Se han encontrado muchos productos de bebidas vencidas, ¿no? También bambas, por supuesto. Hay que tener cuidado a la hora de consumir estos productos también, siempre estar alertas y hacer sus denuncias públicas, ¿no?, para que también rentas, ¿no?, y la municipalidad en general y la Policía Nacional puedan ya tener mapeado estos lugares y nosotros también poder acudir a ellos y hacer la sanción respectiva, ¿no? Se ha sancionado con una multa a cada local que se le ha encontrado pues los productos vencidos, ¿no? Esto ha sido una de las novedades que hemos tenido en nuestro distrito. Bien, por último también reitero, invocar a la población este miércoles 26 a los 100 días, el informe de gestión 100 días de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho que se va a realizar desde las 9 de la mañana en la Plaza de Armas. Bien, compañeros, y también por último, ¿no?, también decirle a la población que hay que tener cuidado a nuestros emprendedores, a aquellas personas que tenemos nuestros negocios, ¿no?, porque están aproximándose a nuestro distrito personas que no son del lugar, ¿no?, y que también tienen mala reputación, ¿no? Eso da también mucho que desear. Está habiendo robos en nuestro distrito. Ya la municipalidad en conjunto con Serenazgo están tratando de controlar ello a través de nuestras cámaras de seguridad. Resaltar a la población, resaltar a aquellos delincuentes, ¿no?, que vienen al distrito, ¿no?, a delinquir prácticamente, que todo el distrito está con cámaras de seguridad, ya sea en los hoteles, como también nuestras 15 cámaras que tenemos en seguridad ciudadana. Bien, esta ha sido una de las novedades que hemos tenido durante la semana a través aquí en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Muchas gracias, colegas, y que tengan un buen inicio de semana, y de la misma forma a toda la audiencia que nos está acompañando todos los días de lunes a viernes. Perfecto, Cindy, muchísimas gracias. Hasta una nueva ocasión. 7 de la mañana con 23 minutos. Guillermo, a esta hora de la mañana vamos a transmisión de Facebook. Agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de esta plataforma virtual. Estén concurriendo. Así es, vamos a ver, 7 de la mañana, 23 minutos, amigos. Un abrazo para don Aide Quispe. Buenos días, Radio Surfing, nos dice. También Herbert Escudero Mendoza. Dice ahí, amigos, hola, buenos días, Radio Surfing, ¿no? Bueno, un abrazo también para todos nuestros amigos que están al tanto a través del Facebook. Gracias, un abrazo para ustedes. Vamos, ¿qué dice Johnny Mamani? Johnny había sido aliancista también. Que tengan un excelente día. Saludos desde mi tierra, quizá querida Azángaro, está en Puno. Bueno, el saludo también para Alberto Coyuri Galloso. Dice, saludos Guillermo desde Campamento de Palca Picosayos. Gracias siempre por la sintonía. Johnny Mamani dice, arriba Alianza, primeros en la Libertadores y en la Liga 1, rumbo a la Tri. Nuevamente Aide Quispe dice que la justicia tarda, pero llega. Bueno, esto entiendo que es en alusión, ¿no?, a lo que viene a ser todo lo que está ocurriendo en el caso con el político. señor Alejandro Toledo. Alberto Coyuri Galloso nos dice, saludos a los trabajadores de exploración, a Rolando, a Basilio, a Alejandro, a Emerson, Maricela, también a Emilia, Mauricia, Mauro, en el campamento Palca Picosayguas. Igualmente, oye, Roxanita Huacho, después de tiempo la veo. Roxanita Huacho dice, buenos días Radio Surfui,
¿Y cuándo el informe de los 100 días? Rosana, tienes toda la razón. Oye, los 100 días, ¿cuándo se cumplió Javiercito? ¿Cuándo sería? Ya pasó, ¿no? 100 días de gestión, ¿no? Mira, de los señores alcaldes. Enero trajo 31, suma. Enero 31, trajo 31. Febrero 28. Febrero 28. Marzo 31 también. 31. Ahí van 90, sí, pues, 90 días. 90 días, ¿no es Entonces, cierto? el 10 de marzo, 10 de abril, se cumplirían los 100 días. Claro. Y sin embargo, la gran mayoría de alcaldes no han dicho esta boca es mía. O tengo que decir algo, por lo menos, aunque se echen la culpa a alguien, pues si no tiene nada que hablar. Claro, ¿no? En última instancia, ¿no? Eche la culpa a Radio Surfu, ya listo, solucionado. Claro. Radio Surfu habla muy mal. Bueno. En realidad, los 100 días, amigos, es una costumbre. Bueno, por ahí están en la línea telefónica, creo, Javier. Sí, Guillermo, vamos a recibir comunicación telefónica. Aló, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Hermano, Huerajocho, Yarimushaikin, papá, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, se fue la comunicación telefónica, pero estábamos hablando de los 100 días de gobierno. Bueno, es habitual ya prácticamente entre las autoridades. Claro, y bueno, se tiene que hacer en el día 100, pues. Por eso se dice 100 días de gobierno. ¿Por qué esperamos tanto tiempo? Hay algunos gobiernos que incluso creo gobiernos locales que se han olvidado. Algunos gobiernos locales, hablo de las municipalidades, Enrique, ¿en cuánto van a ser? En los 120 días. Y mira, mejor no pongan 100 días, pongan 115, 120 días. Ajá, 70. Y como decía Guillermo, bueno, si al final un gobierno no tiene nada, no tiene logros, en todo caso que haga un informe, pues bueno, en última instancia echando la culpa al anterior gobierno, ¿no? Bueno, no sé, los señores alcaldes, señores regidores, ¿cómo están trabajando? A ver, y esta pregunta también una y otra vez yo lo voy a decir a las organizaciones sociales, los señores frentes de defensa, ¿están fiscalizando o no? O es que como en el anterior gobierno, cuando un alcalde habló y dijo, no, yo no voy a permitir que esos señores vengan y me digan qué es lo que yo voy a hacer. O que me traigan propuestas para que sean funcionarios, para gerente, para no sé, pues. para incluso darles la buena pro de obras directamente a ellos. Sí. En realidad, esa es la cosa, pues es que una cosa es ser candidato y cuando llegas ya a ser alcalde, ahí está. Ahí vas a encontrar los tropiezos. No solamente uno es capito, fácil habla en las calles durante las campañas y cuando llegas, ahí está, pues hermano. Hanka quiere que en el ruedo de toros, desde siempre he dicho ese ejemplo, en el ruedo de toros estás tú de espectador y le dices al torero, éntrale, de una vez, y si no, silbas, le reclamas. Pero una vez que esté adentro, a ver, vamos a ver cómo vas a comportarte. Esa es la verdad, señor alcalde, esa es la verdad. En realidad, claro, no ha sido de las mejores situaciones en el momento que recibiste, porque efectivamente tanto caos social, tanto cierre de carreteras en nuestra provincia sobre todo, entonces ha generado pues atención también una recesión. Puede ser, bueno, no es tanto recesión tiene un concepto muy amplio, pero en realidad había una situación económica bastante delicada para los alcaldes de Cotabambas que han ingresado. Entendemos eso, pero hay que decirlo pues. Sí, pues. Hay que decirlo bien claro. ¿Qué es lo que está motivando de que no puedas decir tú, acá están las obras que estoy haciendo? No solamente se hace, pues, digamos, festejos, aniversarios, no, hay que ver efectivamente, hay que decirlo bien claro, ¿cuántos dejaron de trabajar en los viveros municipales, por ejemplo? No hay plata, pues. Entonces, ¿por qué? Hay que decirlo bien claro, no hay que esconder, amigos. Creo que es la mejor manera de transparentar, de informar y decirle a la gente, esto es lo que está pasando, amigos, hermanos. Entonces, de esa manera ya por lo menos tú te justificas. Y bueno, Guillermo, estamos hablando de las 6 municipalidades de nuestra provincia de Cotabambas. Fundamentalmente de nuestra provincia de Cotabambas, porque entiendo que ya hay otras municipalidades a nivel de las regiones vecinas, de las provincias vecinas, que ya han hecho su informe, ¿no? Bueno, y lo más importante, Guillermo, es transparentar la gestión. Indicar, por ejemplo, con cuánto dinero se está trabajando, cuánto es el presupuesto que tiene, cuánto de recursos de canon, de regalías, es lo que está percibiendo la municipalidad. La población tiene que saber. Ya, Pariki, Achanán, Chiriqui. Y en función a eso, ¿qué obras de impacto
se pueden hacer, Guillermo. No, hagamos obras de impacto porque hay ingreso considerable, amigos oyentes. Bueno, no sé si a estas alturas podemos decir quién de los alcaldes va a dejar una valla bastante alta, ¿no? En este caso, Porfirio Gutiérrez ha mostrado a la prensa apurimeña, efectivamente, en un recorrido que hizo, que invitó a los periodistas, vinieron de Abancay, de Andahuaylas, de acá de Cotambas, y les ha mostrado a la prensa, en realidad, todo lo que estaba haciendo. Efectivamente, si usted se ponía arriba de la comunidad, se daba cuenta que había infraestructuras, colegios, había centros culturales, había fitotoldos, había una serie de obras que efectivamente ha transformado a las comunidades. Manan comunidad con antes en Nacho, que Calamina Chayawan Chukashan, Corral Changuan Chukashan, Man Esculaps Carancho, pero al Tumanta Javaresteque, a Leyan, Guayjecona Panecona, y Mainan Yachtamasecona, transformación casjanta. En realidad, vamos a ver, no estamos diciendo que ya digamos quién es el mejor, quién es el peor. No estamos diciendo eso, sino ojalá cada alcalde que ingrese debe superar esa valla que le ha dejado su antecesor. Vamos a ver, ojalá pues en este caso los 6 alcaldes puedan hacer eso, amigos. Si no, díganlo ustedes, ¿por qué motivos no se está dando el informe estos días? A propósito, acaban de escribir Apus Mara. Apus Mara, a través de transmisión de Facebook, dice: solo el distrito de Mara ya dio su informe de 100 días de gestión. Y Chayahuacho lo hace estos días. Bueno, por eso decía, ¿no? ¿Para qué le ponen 100 días? ¿Por qué no le ponen 115 claro, días, 120 pues, mejor, días? más claro, sincero, real, ¿no? Transparente. Porque si vas a hacer 100 días de gestión, hazlo pues en los 100 días, ¿no? O bueno, cercano a esos días, ¿no? Ahora no lo serían, hagas, digamos, después de 2 semanas. Días. 114 días. Haz tu informe de los 114 días. Claro, ahí es justamente donde un poquito se ve la capacidad de los funcionarios. Porque esto es disposición de la autoridad. El alcalde dice: señores, tenemos que hacer este informe en el día 100. Y ustedes, señores funcionarios, tienen que hacer el informe correspondiente, hacérmelo llegar, hacer una evaluación y, lógicamente, mostrar a la población tal cual cómo está la situación de nuestra municipalidad, de nuestro gobierno local, así tal cual, cómo se ha recibido de la anterior gestión y cómo nosotros vamos a corregir todos esos errores que, digamos, en la anterior gestión han cometido. Si es que hubo, ¿no? Si es que hubo. Claro. En todo caso, tenemos que ser muy reales, muy transparentes al hecho o en el momento en el cual vamos a hacer este tipo de informes. Y vuelvo a reiterar una y otra vez, la población tiene que estar informada y sobre todo estas organizaciones sociales que cuando aparentemente solo les conviene algo, ahí levantan la voz. Pero cuando no, pues bueno, calladitos, ¿no? No dicen nada. Chinchalla, upachalla. Pero cuando realmente se debe fiscalizar, se debe ver cómo está, digamos, haciéndose el gasto del recurso que tiene la municipalidad, eso se tiene que fiscalizar. Y no sé si estas organizaciones sociales están cumpliendo realmente su función y no, como otra autoridad anterior decía, ¿no?, para intereses propios. El silencio es cómplice, mi estimado Javier. En realidad, lo que usted dice, las organizaciones civiles, bueno, ¿qué están haciendo? Y manacten tajan con las llorsinques japare jae carretera huesca chaimante y me macunatan chais con agre upallachaya kashanko paignaps. Por último, decimos, amigos, si de repente en este caso hay que responsabilizarle, échenle la culpa a Radio Surfo y pues por último, Radio Surfo y man, paigunan juchayos kashan con espa rimalyepas. Entonces, voy a dejar con una panegona cena en calle, más segunda. Un abrazo para mi hermano David Oamanía. Saludos para todos desde Mara, dice Davidito. Perfecto, David, muchas gracias desde el distrito de Mara. Y justamente hablando de este distrito y también haciendo alusión al comentario de Apus Mara, que ya este municipio ha hecho el informe de los 100 días de gestión. Estamos en comunicación telefónica con Claudio Portugal desde la Oficina de Relaciones Públicas. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricoy. Gracias nuevamente por cedernos este espacio muy importante que permite justamente alcanzar a nuestra población las informaciones muy importantes por parte de nuestra municipalidad distrital. Efectivamente, como mencionabas, el día jueves 20 hemos tenido el informe correspondiente a los 100 primeros días de gestión. Realmente una reunión que ha marcado un hito porque muchos vecinos pues se quejaban de que este informe de 100 días pues permitía que había un roce entre nuestras autoridades y nuestra población,
pero efectivamente bajo un tema de transparencia, de información objetiva, pues ese día el informe justamente ha marcado un hito porque ha habido un entendimiento entre la población, entre nuestras autoridades, por supuesto, y esto ha permitido pues que nuestra población tome conocimiento objetivo, exacto, de las condiciones en las cuales se ha encontrado nuestra municipalidad distrital a nivel de todo, ¿no? Presupuestario, avance físico, documentario de los bienes que se tienen en nuestra municipalidad, todo por supuesto se ha puesto de conocimiento de nuestra población, y esto pues justamente ha permitido que nos entendamos, que justamente como reza nuestro eslogan de nuestra municipalidad, Cusca Llancasun Allincausaipaj, pues esto se ha visto reflejado justamente en esa reunión, ¿no? Hemos justamente coordinado ideas y pensamos que debemos trabajar juntos para llevar al desarrollo nuestro distrito. Importante, Claudio, creo que efectivamente necesitamos un poquito más difundir. Yo creo que efectivamente no te echo a ti la responsabilidad, pero en realidad en cualquier punto del país siempre invitamos a los medios de comunicación en forma personalizada, porque finalmente no van a ir todos, van a ir a Pancocho, Renjacori, que ya está más en Chicona, comunidad con Apicacianco y Memana, pero Imena Tanchayan, Hachay, exposición con Aguerajocha, alcalde de exposición a través de las radios. Chaycha Tamate Paiwachis, Claudio, alguien Canma. Gracias por tu recomendación, hermano Alimi. Definitivamente también hemos intentado transmitir por diferentes páginas, ¿no? Hemos estado en la página oficial de Facebook de nuestra municipalidad, hemos estado en la página también de nuestros amigos de Noticiero Cotabambas, así que sí hay la posibilidad de que puedan revisar los videos, por supuesto en fecha 20 de abril también están publicados los videos en dichas páginas, pues para que nuestros hermanos también puedan visualizar dicha reunión. Entonces, justamente ese día en la transmisión pues había una cantidad buena de hermanos que nos seguían en el informe de 100 días por parte de nuestro Consejo Municipal. Pero de todas maneras también queremos aprovechar justamente la señal potente de Radio Surfui para llegar a más vecinos, a más ciudadanos de nuestro distrito, de nuestra provincia. Importante, mi estimado, Claudio, es importante, no estoy yo reclamándote, sino simplemente son herramientas que la municipalidad, claro, ¿no? Las herramientas, pero es otra cosa la invitación a los medios de comunicación. Entiendo, sí, vamos a estar justamente... Perfectamente, de mi parte entiendo que ustedes ahora con las redes sociales son herramientas que ustedes tienen que utilizar, claro, pero eso sí, no significa que los medios de comunicación necesariamente, sino uno quiere estar presente ahí para escucharlo al alcalde, a las autoridades presentes. Para eso está el periodismo, tú eres hombre de prensa también. Por supuesto, sí, seguramente vamos a estar también generando constantemente los espacios en los cuales nuestros hermanos periodistas, nuestros hermanos comunicadores van a poder realizar justamente las consultas pertinentes a nuestras autoridades, no solo la distrital, también la provincial, la regional, respecto a qué intervenciones están haciendo para nuestras localidades. Bueno, ¿algún resumen importante de repente del día jueves 20? ¿Aló? Sí, atención Claudio, discúlpame, ¿algún resumen importante del jueves 20? Bueno, básicamente queríamos recalcar que justamente ha estado presente el exalcalde, pues dando visto bueno pues a las informaciones que se daba. Por supuesto él también estaba de acuerdo a las condiciones en las cuales se había encontrado la municipalidad. Básicamente eso, hermano, explicar que ese día ha habido un entendimiento claro por parte de nuestra población y nuestra municipalidad, justamente en recalcar en qué condiciones se había encontrado y hacia dónde se debería apuntar, ¿no? Ha habido un acuerdo respecto a que tenemos brechas muy importantes por cerrar y nuestras comunidades están priorizando justamente obras que permitan cerrar esas brechas en salud, en educación y en agricultura, ¿no? Que actualmente nos encontramos pues con unas brechas de 90% para arriba. Y efectivamente este entendimiento justamente permite que nuestro Consejo Municipal priorice las intervenciones en estos sectores estratégicos, ¿no? Bueno, yo sé que efectivamente esas cosas, es en verdad cuando una población, cuando un dirigente se encuentra o una autoridad se encuentra a su pueblo, por lo menos hay motivo para conversar. Ahora, ¿qué tal fue allá en Mara la jornada deportiva del día domingo? También eres especialista en eso, mi estimado Claudio, cuéntanos.
Sí, por supuesto, hemos estado acompañando desde ya y también intentando difundir pues el deporte a lo largo de nuestro distrito para nuestros hermanos que no nos pueden acompañar personalmente en el estadio. Y el día de ayer hemos tenido una jornada deportiva muy, muy importante. Justamente nuestros hermanos en el primer partido, pues Chacamachay se enfrentaba con Curca. Nuevamente, pues nuestros hermanos de Curca no han podido llegar al partido, lo cual ha hecho que Chacamachay se lleve 3 puntos por 3 goles en este partido. Y justamente con este resultado, pues se ubique ya en lo más alto de la tabla con 9 puntos. En el segundo partido, un partido muy electrizante, pues se enfrentaban Yuricancha versus San Miguel. Sorpresa, Yuricancha se llevó el partido por 2-1. Y de esta manera Yuricancha también pues ya se ubica en lo más alto de la tabla con 7 puntos. Segundo lugar para Yuricancha. En el tercer partido se enfrentaban las comunidades de Pisagasa y nuestros hermanos de San Martín de Pitig. En este partido también una sorpresa, ya en los últimos minutos Pisagasa pues se impone por 2-1 a la escuadra de San Martín de Pitig, y de esta manera también pues se ubica en lo más alto de la tabla ya con 6 puntos, Pisagasa con 6 puntos en tercer lugar. En el último partido pues se disputaban ambas escuadras el clásico mareño. Recordemos que durante todos los años pues en los cuales se ha llevado la Copa Municipal, este partido era el clásico, pues no, la escuadra municipal por supuesto enfrentándose a Cóndor de Mara. Este partido pues ha sido el que nos ha regalado las mejores emociones en esta tarde, porque pues por un momento se encontraba ganando Cóndor 1-0, después en otro momento pues Efusivo Municipal logró voltear el partido 2-1, pero ya en los últimos minutos justamente Cóndor se imponía por un marcador de 3-2. De esta manera pues Cóndor recupera justamente el sexto lugar y se ubica pues ya con 3 puntos en la tabla, y de esta manera los equipos que quedan por debajo justamente son Municipal y Curca. Así se ubica más o menos la tabla, y pues esperamos que en los próximos días ya también vayan justamente clarificándose esta tabla y nos permita ya conocer a nuestros equipos que nos van a representar en la etapa provincial de Copa Perú. Pero desde ya recalcamos que sorpresa pues ha sido que en lo más alto de la tabla se ubiquen ya nuestras comunidades de la parte alta, Chacamachay, Yuricancha y Pisagasa encabezando la tabla de posiciones. Perfecto, Claudio, ahí está toda la información bastante completa. Entendemos, Claudio, también que, bueno, muy aparte del tema deportivo, en el transcurso de estos días, la Municipalidad Distrital de Mara tiene otras actividades programadas, siempre con la intención de querer fomentar trabajo y también dar oportunidades de empleo a las comunidades y, lógicamente, atender las diferentes necesidades. Sí, por supuesto, vamos a estar siempre regresando con las informaciones actualizadas para nuestra población. Recordemos que desde la oficina de ODEL, justamente de la Subgerencia de Desarrollo Económico Local, se está programando ya la realización de una tablada ganadera para que nuestros hermanos justamente puedan mostrar sus mejores ejemplares, y de esta manera también podamos colaborar o seguir colaborando con la reactivación económica de nuestro distrito. Vamos a estar volviendo justamente con una información más actualizada respecto a qué actividades se han programado, pero desde ya queremos poner de conocimiento a nuestra población que la actividad más cercana que vamos a tener es justamente la tablada ganadera, justamente realizada por la Subgerencia de Desarrollo Económico Local, encabezado justamente por el ingeniero Gerson Loaiza. Perfecto. Claudio, te agradecemos. Muchas gracias. Hasta una nueva ocasión. Muy bien, gracias. Estamos volviendo pronto. Gracias por ese espacio nuevamente a Radio Surfui. A nivel nacional es 7 de la mañana con 44 minutos en el informativo Huillaricoy. Pues bueno, ahí está, ¿no? Digamos, entre las primeras, la Municipalidad Distrital de Mara, que ya ha hecho su informe de los 100 días de gestión municipal. Vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Qué de las otras autoridades? ¿Qué tipo de informe van a hacer, amigos oyentes? Esa es la pregunta, ¿no? Y Minata Enrique, informen en Escataroangaco.
7 de la mañana con 44 minutos y la Municipalidad Distrital de Coyurqui también nos indican que ya han desarrollado su informe de los 100 días de gestión el día sábado. Bueno, la Oficina de Relaciones Públicas acaba de comunicarse con nosotros, nos indican que el día de mañana con el gerente municipal van a hacer un informe a través de nuestra emisora también para dar a conocer las principales acciones que han desarrollado la Municipalidad Distrital de Coyurqui en estos 100 primeros días de gestión. Y volvemos a resaltar este tipo de acciones de parte de las municipalidades, porque si el señor alcalde, si el señor regidor, si el señor gerente municipal no habla, no dice nada, aparentemente no están haciendo nada. ¿No es cierto? Man, y mata por razón cocho. En todo caso, amigos oyentes, lógicamente los medios de comunicación estamos para eso, para escucharlos y para conocer, y también para que ellos como autoridades también den un informe de las diferentes acciones que vienen desarrollando en bien de las comunidades del ámbito donde ellos trabajan. 7 de la mañana con 46 minutos, Guillermo, ahí tenemos ya estamos, vamos, sí, hay comunicación telefónica. Tenemos comunicación desde Yaulío. Nuestro gran amigo, como siempre, Víctor Gómez, se comunica con nosotros. Víctor, hermano. De igual manera, muy buenos días, Radio Sorfue, y también con compañeros de los ingenieros de acá, los que trabajan acá de Radio Sorfue. Y que no caigo Oaxaca, que comunidad de Yaulío en Samanta, más que todo, que Watan, siempre que no caigo, que feria agropecuaria en Tata, Tajicucho que Tamancho, siempre en Ampasma por Erizoico, Chaereico. No caigo que expresidente, que no trabajaré con invitación y cama, Lapan, Zapanca, comunidad a nivel distrito de Coyurqui. Y que compañero Guillermo, con la puncha ahorita 24 lunes, ¿no? Que deporte, apariculation, y Chaimanta, Calashanta, que compañero Guillermo, que hay que martes punchado 25 de febrero, que concurso de todo tipo de productos y concurso de los animales, ovinos, vaquinos, esta aquí, ¿no es cierto? Uyari Mushaikiko, atención, ya me casa que ya para que animal cona ovinos que más que todos por acrillos, ya no ya mejorados por acrillo cámara que ovinos que concurso para culancata, ovinos y cuyes, vacunos y todo tipo de tejer. Ya hay con arica paricocha más que todo que hay comunidades leuliope, ya en esa panca Pognincota que hay entero comunidad, las tamantari que no cae invitarizane, que hay desde Pecoseva, distrito de Grau, ¿no? Distrito de Grau y distrito de Huayllati, Chayconamantari que parte baja del distrito de Coyurqui, Chayconamantari que hortalizaconaban siempre, Paicona frutales, Chayconaban, Visitarimanco, Watan, que hay somas que hay feria agropecuaria, que hay la Ulios, Lactate, Aparico, somos que pagar en punchao, martes punchao, que somos que llapan proyecto con masariconja, somos que jabarizasco. Y que picasan que llapan entero mantari que compañeros naconari que profesional con amuchanco, paiconari que calificar taco y más que todo. Chaimanta compañeros chaita tocuyos para acá, no ca invitar prima que a sesión de los caballos nisca. Que afición de los caballos, carrera que apacón a pagar en Puncho, miércoles 26 de abril, aparicón que Yapan, que carrera de caballos, no es que aparicón que Guampopampa, Pampapi, que afición me casa desde Chiro, sangre y media alzada y el caballo de sangre, ¿no? Chaca con la paricucha, chaita más que todo, seguramente que Radio Sorfite se entero de actato y varimisión, chaca, William Axpanco, Vistarimachunco, que la Ulio Lactama, más que todo, casi aquí hay un premio que comunidad la Uliope.
Ya que seguramente que compañero es presidente de la comunidad de Laulio, Niscari que pae con Garamon que radio pe pasará chimuita, ya mana uyar spay con Ocaiko, pasará chimcheco como presidente, ex presidente Nisca. Ya que más que todo que hay comunidad de Culco de afición a los caballos, de Grau, Paicona Casanco desde Huancuire, Ancochirey, Pasacancha, Pumamarca, Chayconamanta, Quintiromanta, Caballo con Amo, Watan, seguramente con Aguata, al impone que hay carrera Nesca, Pariconca, que Wampupampa, Pampapi, Chaypirique, alguien que hay premio con la casa, más que todo, Ricky. Yo sé que la chanta que apuesta entre caballos pilo a pilo, Chayconarique, caja Pariconca, y 25 caja Cotiespa, compañeros. Que la chanta afición de los caballos, vestimiento de los caballos netamente de nuestro pueblo. Manarique compañeros, la chantisme netamente que hay zapanca y lactantiste, y menos que hay caballo rique vestimiento chata compañeros. Manarique grau lactamanta rique grau vestimiento apacona. Nosotros que hay laulio lactamanta vestimiento apacona caballo, netamente que hay manta. Pero mana cambia con anchicho, vestimentota, chombevilcas, ataconaban, chorarocospa, caballonchista, afición con mataenapa. Solamente que hay de cana, canchista, vestimentonches, y meinan nacerantes, y meinan con cama canches, ancheva, pacharocos, pachayme, calificación canca, manarique, cabari, cancarique, alguien que te vestimento manta, pacha. Vestimento de los caballos, el jinete de los caballos tiene que ser uno solo el vestimento. No va a ser con otro. El único ahí dice que la conaba ariki y naimana pachán churaro costa cabalonchista vestimento que la manta churayonches pero chaita primer puesto kunata segundo puesto kunata churaranco mana kunanta fenaxan solamente che caballo afición que canta vestimento netamente de esta comunidad esa panca comunidad manta moconaka que afición te vestimento quiso churacuich pataiquiso netamente ama ariki que oclao llacta oclao distrito la conavanche, hasta conavanche, choraro costa, caballo, tachay, piginetiach, compañeros. Ya está bien claro, te voy a dar en chayquiches. Hay veces que acá hay grau, la rota, que me nata, que huacachota, que la soconata, caballonches, maguataros, para que afición, caballo, que manejan, anchenata, que la ulio, las patitas, y me nata, que nasonches, tapanca, comunidad, mami, y vitaramiquiches, huacatanaicona, chayaca, chayarimaico, visitarimaico, con un puncha cañote, puncha mata que aparecoña deporte, entonces manda invitación cancho, seguramente ya compañeros con una que viste maico con una puncha mata pacha, pajar en puncha más feria canca, desde manas que del carro, chay con amanta que hay facu, chay con amanta, que hay todo de productos, paltas, todo estos frutales, chay con una que concurso aparecón con platos típicos, todo chay con amanta, no hay que invitar a mi kiko, que hay la ulio la que hay hatón son coicoan, que Hatton Corazón Nicoa, Zapanca Comunidad, Zapanca Distrito, que la Ulio Rastaper que apareconca, yo sé que hay concursos de los animales que hay para ceremonca, acá hay Chomberit, claro, con la materia que Huacansconatas, Somasomarra, Chayarimo, concurso y Neimana acá, que agua y pushkay, que hay con ataque Javaresontes compañeros. Que hay acá, con compañero, don Guillermo, y aparía Panquicoma, hasta agua y Tarbiconaman, que acá de una vez que hay con una Pariconapa, ya que con que cancha, que Plaza de Copeña, montaña cacha, que me imana, ya bendicó una cachaina, con una manta que junta cacha, y me imana bendico, y me imana vendena castanga bendicoches, y me imana cacha, que vendanapa, que rantenapa, que eso que bastante, y me imana pasamantara hasta Uibamanta Pacha. Que hay que la unión la tapi con agua que no otra con ancar era agropecuaria de la tablada de este compañero. Listo, papá. Alientan oyaremos y que papá Víctor Cheja, Ali, mi Cheja. Entonces, bueno, muchísimas gracias, ¿ah? Gracias. Todo. Buenos días, papá. La familia de este compañero. Bueno, rapso, papá, no pedir rato ya papá tiempos faltaba. A ver, más que todo ahora mi mamita Sebastián seguramente me estará escuchándome acá en este radio de Sorfue, de mis hermanos Alejandro y Cirilo, mis hijitos también, mi esposa, que hay con otra la familia salud de clima y la palan que hay comunidad, la ulio, la tapi, la pachela familia salud de clima. Con un saludo cordial, compañero. Gracias, Radio de Sorpoy, que este pasariquiman familia.
Gracias, muchísimas gracias, mi estimado Víctor. Así es, vaya kuna paneguna yaulio yachtapi kuna aparecucha actividad kuna yachtamaseguna. Este es en el marco de una feria comunal que están haciendo. Atención, hoy día hay deporte, mañana martes hay concurso de productos agropecuarios. El día pasado mañana, atención, miércoles 26, carrera de caballos. Por supuesto que esto también, atención, hoy día incluye una actividad de parte del Programa Nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social y están invitando a participar a esta feria informativa de atención multisectorial y articulación territorial para el acceso de servicios de las comunidades del ámbito de la intervención de las plataformas fijas. Atención, hoy día entonces en Yauleo aparecun kakay llaqtamasi kunariki. Atención, Kashanriki, Programa Nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social paikuna kuna aparenjaku kay feria llaqtama feria informativa de atención. Chaypi imaymanato willarikунqaku llapallañ sectorkuna, ministeriokuna seguramente aparekunqa chaypi kanqaku paykuna willarikунqaku imaynan aparekunapaq actividad o imaynatan gestionanaykichis estadoman. Chaypin wayqikuna panaykuna kunan kanja llaqtamasikuna. Exactamente 7 de la mañana con 55 minutos. 7 de la mañana con 55 minutos. Más noticias. 7 de la mañana con 55 minutos. Nos trasladamos hasta Tambulla. Ronald Guamaní, a través de la línea telefónica. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo estás? Buenos días. Adelante, te escuchamos. Muy buenos días, amigos de Radio Surf. Desde aquí, la tierra de Tambulla, sector Santa Cruz, hago llegar cordial saludo a todo el equipo de la Radio Surf. Así también a todos los hermanos de nuestro pueblo de Chalehuacho y la provincia de Cotabamba. Adelante, Ronald, te escuchamos. ¿De qué se trata? En esta ocasión quisiera hacer un comunicado, a la vez también una invitación especial a todos los amantes de la cultura, a todos los promotores, cultores, comunidades, anexos, centros poblados. Se trata de nuestro mega encuentro cultural 2023 que se viene el 2 y 3 de mayo, hermano periodista. ¿De qué se trata, Ronald? A ver, cuéntanos. Bueno, el sector Santa Cruz, con el respaldo de la Municipalidad de Chalehuacho, con el respaldo del Centro Cultural Tambulla, estamos organizando este 2 y 3 de mayo, segundo mega encuentro cultural Jashuasu, ¿no? Jashu es tradición milenaria ancestral, ¿no? Entonces, para lo cual invitamos a todos los hermanos de Chalehuacho, de la provincia de Cotabamba, a ser partícipe. Tenemos 3 categorías. La participación es totalmente libre, totalmente abierta a las inscripciones. El día 2 de mayo tenemos, por favor, a la 1 de la tarde empezamos con el Festival de Huaylian Niniratusui, que también es libre participación. Luego, a las 6 de la tarde tenemos mega encuentro cultural Quechua tradicional, al estilo tradicional. Quiere decir que no es un concurso como comúnmente conocemos, de repente hemos tenido la experiencia de participar, pero sí, esto es un poco más dinámico. La metodología que estamos aplicando es más tradicional, ¿no? Todas las agrupaciones entran de manera simultánea, ¿no? Y para lo cual creo que revalorar nuestras costumbres, tradiciones ancestrales es muy importante, porque la cultura no se puede perder, ¿no? Creo que de repente un poco nos hemos descuidado hace años, pero sin embargo en estos tiempos, ya el segundo año consecutivo, estamos organizando este mega encuentro cultural, para lo cual invitamos a todos los hermanos conocedores, a todos los aficionados a este arte ancestral, hermano. Luego el día 3 de mayo, tenemos el segundo festival de danzas Hashuason. Esta actividad cultural es netamente la tradición Hashuay. No entran las danzas de carnaval o asichaco y otras costumbres. Es netamente como el festival de Hashuay. Como se hace en carnavales, netamente participan en las tradiciones carnavalescas. En esta ocasión, el festival de danzas es netamente género Hashu, nada más, hermano periodista. Perfecto. Ronald, te vamos a agradecer que nos puedas compartir, entiendo que ya tienen un afiche, si nos puedes compartir también para que nosotros también lo podamos difundir a través de nuestras redes sociales. Te agradecemos, Ronald. De seguro que en el transcurso de estos días vamos a seguir conversando más sobre esta actividad que ustedes están organizando. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego.
7 de la mañana con 58 minutos. Audiencia contra Alejandro Toledo y otros investigados por caso de la interoceánica continúa el día de hoy, don Guillermo Reicharte. La audiencia estará a cargo del juez Richard Concepción Carguancho cuando se cumple un día de la llegada del expresidente Alejandro Toledo al Perú tras ser extraditado de Estados Unidos. El exmandatario cumple ahora prisión preventiva en el penal de Barbadillo en Ate. Así es la información, amigos, atención, así lo dispuso el juez Richard Concepción Carguancho el último viernes. La audiencia de hoy lunes se desarrollará desde las 2:30 de la tarde cuando el expresidente Toledo ya se encuentra recluido, amigos, atención, en el penal Barbadillo en Ate, tras ser extraditado pues el día de ayer, amigos, desde los Estados Unidos. Bueno, en la audiencia del viernes 21 de abril, un representante del Ministerio Público ratificó que el exmandatario deberá ser sentenciado a 20 años y 6 meses de cárcel, al igual que a los investigados Fernando Camete Picone y José Castillo Divos. ¿Qué cosas más? Habrá gente que está temblando, ¿no? Sí, pues. Habrá gente que está temblando. Bueno, hay tantas informaciones, amigos. Atención, Oejecuna, Panecuna. Mientras tanto, vamos a girar, amigos. Atención, otra noticia es que el Poder Judicial va a evaluar hoy día lunes el pedido para variar comparecencia a Lilia Paredes por el de prisión preventiva. La audiencia será encabezada por el juez Raúl Justiniano desde las 10 de la mañana en la sede del Poder Judicial de la avenida Tacna. También se analizará el pedido de prisión preventiva contra los hermanos de Lilia Paredes. Esto es importante, escuchen. El Poder Judicial inicia hoy día lunes la evaluación de requerimiento fiscal para que se varíe el mandato de comparecencia simple contra la ex primera dama Lilia Paredes por el de 28 meses de prisión preventiva a raíz del caso Anguía. Entonces, Chaimi Kashan o Ejecuna Paneicuna, que hay Huillacuicunapas, así que Kunan Jabarenjaco y Menan. Bueno, no entorpece para nada esta situación. Atención, que el juez Raúl Justiniano siga, atención, haga la audiencia en este caso de la ex primera dama, a pesar de que ella está ya, pues, asilada en México, ¿no es cierto? Entonces, aún así, el Poder Judicial va a continuar con el proceso. Vamos a ver cómo será, de qué manera continuará, amigos. Atención, si Lilia Paredes también será traída, bueno, no solamente mañana pasado, sino de repente dentro de algunos meses, dentro de algunos años, pero el Poder Judicial sigue su rumbo, en este caso de Lilia Paredes y sus hermanos también. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 2 minutos, portadas de los diarios de circulación regional y nacional en la voz de Sami Canales. Sami, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante, te escuchamos. Gracias, compañeros. Muy buenos días a ustedes y a todos nuestros oyentes de Informativo Huillarico. Y así es, yo soy Sami Canales y vengo a compartirle los titulares e informaciones de los principales diarios de circulación local y nacional hoy 24 de abril. Así que comencemos, amigos. Vamos rápidamente con el diario Pregón, el diario de Apurímac, que nos presenta para el día de hoy en su portada el siguiente titular. Exigen justicia. Visiblemente consternados, los padres del niño que cayó a un pozo de agua en la plaza Micaela Bastidas, dejando de existir cuando era trasladado a emergencias del hospital Guillermo Díaz de la Vega, exigieron justicia y responsabilizaron del hecho al alcalde de Abancay, Raúl Peña Sánchez. En otras informaciones, en este diario, el Pregón de Apurímac, tenemos el siguiente titular. SUNEDO archiva supervisión a la UTEA sobre elección de autoridades y representantes a los órganos de gobierno. Proceso electoral se cumplió conforme a la ley universitaria y estatuto. También en el diario Pregón, traficante de drogas abandonan 10 kilos de clorhidrato de cocaína. También en medio de algarabía, gobernador inauguró proyecto
de sistema de riego en Circa. Continuando con más información, amigos, vamos con el diario El Sol del Cusco, que nos presenta en su portada esta información. Plaga de langostas arrasan con cultivos en Tinta y Pugio. Han acabado con plantaciones de árboles frutales y productos de primera necesidad como arvejas, maíz, cebada, alfalfa y pastos naturales. También en el diario El Sol del Cusco, en 2 meses estaría lista evaluación situacional de Hotel del Cusco. Lo realiza el Colegio de Arquitectos para luego ver su licitación internacional, señaló gerente de la Sociedad de Beneficencia Franco Usca. Adelantó que hay deterioro y descuido de años. También en el diario Sol del Cusco, amigos, se detienen a 2 colombianos por realizar préstamos bajo modalidad de goteo. Y bien, amigos, pasamos a los diarios de circulación nacional. Vamos con el diario El Comercio. Responderá a la justicia por corrupción. Alejandro Toledo llegó a penal de Barbadillo, donde cumplirá 18 meses de prisión preventiva por presuntamente recibir más de $30 millones de Odebrecht. Su extradición le costó al Estado más de 2 millones de soles. El INPE confirmó anoche que el expresidente que se fugó hace 6 años a Estados Unidos compartirá centro penitenciario con los exmandatarios Alberto Fujimori y Pedro Castillo. También en el diario Comercio, amigos, 4 nuevos ministros juran en Palacio. Tello y Becerra ya no siguen. Vamos, amigos, a Perú 21, que nos presenta la siguiente portada para su edición hoy, 24 de abril. Gobierno cambia a 4 ministros. Un viejo conocido del premier Otárola entra al gabinete. Daniel Maurata llega al despacho de justicia con una mochila pesada. También en Perú 21, operación contra el narcotráfico. Policía destruye 18 pistas de aterrizaje clandestinas. Vamos al diario El Trome, que fiel a su estilo nos presenta el siguiente titular. Triste final es lo que menciona el diario El Trome. Toledo pasó su primera noche junto a Alberto Fujimori y a Pedro Castillo en penal de Barbadillo. También en este diario nos muestran un croquis de este penal donde se puede apreciar la ubicación de los expresidentes en este establecimiento. Y bien, amigos, vamos con más información de las principales portadas. Vamos con el diario Correo, que nos presenta la siguiente portada. Por fin en el banquillo. El expresidente llegó ayer a nuestro país a las 7:02 de la mañana de ayer, extraditado desde los Estados Unidos, que aprobó que corresponda a la justicia peruana por el caso de Interoceánica Sur de los tramos 2 y 3. Después de 12 horas de diligencias, Toledo Manrique fue trasladado al mencionado establecimiento penitenciario ubicado en Ate. Su defensa se perfila a solicitar el arresto domiciliario. Y continuando con más información en el diario Correo, amigos, denuncian a exalcalde de Piura por obras que lluvias destruyeron. Vamos con más información, pasemos al diario El Ojo. Nos presenta la siguiente información. Se trompean por Toledo. Payasito David Weisman y Carlos Almerí se agreden verbalmente y se van a los puños. Ex vicepresidente lanzó un golpe de derecha al exministro de Trabajo, quien luego lo denunció en comisaría. Gresca ocurrió en exteriores de la Policía Aérea cuando esperaban la salida del extraditado ex jefe de Estado. Y bien, amigos, vamos con más información. Pasemos a los deportes con el diario De por la pasión de tu vida.
que nos muestra en su portada al pirata Barcos celebrando, pues. Y el titular dice el siguiente: vuela al Tri con un doblete de Barcos y un tanto de Perú. Si los grones se impusieron en Tarapoto y llevan 5 triunfos al hilo en la Liga 1. La Chichoneta sigue en racha y si hoy no hay un ganador entre la U y Cristal, será casi inalcanzable en la apertura. Y también el diario Depor nos muestra la tabla, que va de la siguiente manera. En el primer lugar, Alianza Lima con 27 puntos, le sigue Cusco Fútbol Club con 23, Universitario con 22 puntos, Manucci con 20 puntos y Cristal en la quinta casilla con 17 puntos. También el Depor nos da también la siguiente información: un clásico de descarte, cremas y celestes se juegan la vida en el Monumental hoy a las 8:30 de la noche. En el ámbito internacional del deporte, en el diario Depor nos da la siguiente información: Barça ya acaricia el triunfo, venció 1-0 al Atlético de Madrid, amigos. Y bien, amigos, con esa última información, esos fueron los principales titulares de las portadas de los diarios para hoy lunes 24 de abril. Sigamos con más informativo en Radio Surfo, la voz de todos. Adelante, compañero. Perfecto, Sami. Muchísimas gracias. Hasta una nueva ocasión. 8 de la mañana con 11 minutos en el informativo Guillarico. Y amigos oyentes, continuamos con más información en relación al expresidente de la República, el señor Alejandro Toledo. ¿Qué es lo que está pasando? Rafael Vela señala que juicio a Alejandro Toledo podría tardar menos de un año si el Poder Judicial da la máxima prioridad al caso. El fiscal superior Rafael Vela indicó que ya han realizado un pedido al Poder Judicial para que se disponga de jueces de dedicación exclusiva para este caso contra el expresidente Alejandro Toledo. En declaraciones con un medio de comunicación, el fiscal superior manifestó que sería necesario que para el proceso del exmandatario es necesario que el Poder Judicial disponga a jueces de dedicación exclusiva, un pedido que ya se ha realizado. Así explicó que el juicio a Alejandro Toledo avanzaría en cuestión de meses. Pensamos que si el Poder Judicial le da la máxima prioridad posible a un caso de esta envergadura, deberíamos estar ya hacia el mes de agosto en el desarrollo del juzgamiento, y si hay jueces a dedicación exclusiva, como lo hemos planteado, creemos que el juicio del señor Toledo puede tardar en realidad poco menos de un año, y así sabremos la verdad de lo que sucedió en el que estuvo involucrado un expresidente de la República. En esa línea, Vela Barba señaló que el lunes 24 de abril se realizará una nueva audiencia de control de acusación a la que asistirá el expresidente Alejandro Toledo el día de hoy, junto con su abogado defensor, para realizar las observaciones que correspondan dentro de esta parte del proceso en su contra. Sobre la extradición también ha hablado varios temas. Lo cierto es que Alejandro Toledo, el día de hoy va a participar en audiencia, contra él y otros investigados por el caso Interoceánica. Continúa el día de hoy, amigos oyentes, con Ampuncharica hasta Onrimán, Cariqui, Huaracocha, Alejandro Toledo. En la audiencia del viernes 21 de abril, hay investigados. Está Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco Front, también Abraham Dan On, solicitaron 9 años de prisión, y para Gonzalo Ferraro Rey 11 años y 6 meses. En tanto, la Procuraduría requirió el pago de una reparación civil de 1.837 millones de soles y 463 millones de dólares.
Bueno, así está la situación, amigos oyentes. La procuradora ad hoc para el caso Lavajato, Silvana Carrión, indicó ayer que el proceso judicial contra Alejandro Toledo se encuentra en su etapa intermedia y las audiencias de estas se realizarán el lunes, es decir, hoy 24 de abril, bajo la dirección del juez Richard Concepción Carguancho. De tiempo va a reaparecer también el señor Carguancho. En esta etapa intermedia se ha podido formalizar la acusación con prueba sólida, solvente en contra de Toledo y otros investigados, afirmó a un medio de comunicación. Además explicó que en esta etapa se evalúan las cuestiones formales y materiales de las acusaciones de la Fiscalía para que se levanten eventuales observaciones del juez. Luego de ello, la siguiente etapa o el siguiente paso es continuar con el juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo. Carrión dijo que de acuerdo a la programación del Poder Judicial, con por lo menos 2 audiencias semanales para este caso de Toledo, la etapa intermedia podría concluir en 3 meses. Bueno, así está la situación. Por su parte, el coordinador del fiscales de lavado de activos, Rafael Vela, señaló que el juzgamiento del expresidente Alejandro Toledo por el caso de la carretera interoceánica sur podría tardar hasta 1 año si el Poder Judicial le da la máxima prioridad en este caso. Lógicamente, esto es una probabilidad y este proceso se puede extender a mucho más. 8 de la mañana con 15 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, hora de la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Ocho de la mañana con 16 minutos, William Guamán, la catedral del deporte. Me dijeron que usted tiene que hablar, digamos, bien de un equipo de franja blanca y azul. No sé por qué. Yo he escuchado el día de ayer ahí, había presión, creo. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días a nuestros amigos oyentes. ¿Cómo está, Guillermo? Muy buenos días. Buenos días a los diferentes oyentes, radioescuchas de las diferentes localidades hasta donde llega nuestra poderosa señal de Radio Surfu y la voz de todos. Estamos ya con la información deportiva. Presión no hay, Javiera, pero bueno, hay que ser objetivos con la información deportiva. Hablemos de la Alianza Lima, que ahorita se encuentra como puntero absoluto en la tabla de colocaciones de la Liga 1 Betson 2023. Naturalmente, Guillermo está saltando en un pie, muy alegre, porque es fanático, hincha, es íntimo y también forma parte del Fondo Blanquiazul. Nuestro colega Guillermo Recharte tiene sus aportes ahí económicos, entonces tiene intereses en que el cuadro de la Alianza esté bien. Y le esté yendo bien no solamente en el plano, digamos, doméstico, local, sino también a nivel internacional. Recordemos que la Alianza Lima, ayer jugando de visitante, atención, pudo vencer en Tarapoto, con tanta calor, al Unión Comercio, un partido muy bueno, disputado precisamente en esta localidad. El Alianza Lima, con gol del Pirata Barcos, que no se cansa de anotar en el Alianza, venció por 3-1 al Unión Comercio y con ello se consolida en el primer lugar de la tabla de colocaciones. Nos preguntan, ¿Cueva está jugando? No, no está. Lo que pasa que Cristian Cueva arrastra todavía una lesión, está yendo de a poco, pero ayer fue expulsado sin jugar. Bueno, ahí por los reclamos que había al árbitro, al referee de este encuentro. Pudo ser más, el Alianza Lima en realidad perdonó algunas ocasiones de gol y se encuentra, como hemos indicado, consolidado en el primer lugar de la tabla de colocaciones. Decíamos que tenemos que ser objetivos porque el Alianza Lima realmente en estos últimos partidos está jugando muy bien, tiene una plantilla importante, jugadores de selección, jugadores que le están aportando muchísimo al desarrollo del cuadro blanquiazul. Muy bien por el Alianza Lima, puntero absoluto, ya ha sumado 27 puntos, todavía incluso con un partido menos en el torneo de la Liga 1 Betson 2023. 8:18 minutos. ¿Y quién está triste? Es nuestro colega David Ortiz, porque es hincha del Deportivo Garcilaso. Ayer su equipo no pudo ante el Cusco FC. Hubo un partido intenso en el Garcilaso del Cusco, partido que, bueno, tenía su sazón, su condimento
de clásico, porque recordemos que antes el Cusco FC fue el Real Garcilaso y ahí se generó una cierta disputa, miramientos, incluso hubo ahí algunos temas extradeportivos con los hinchas básicamente del Deportivo Garcilaso, que ellos se hacían llamar, nosotros somos el Garcilaso, el auténtico, el representante del Cusco, y el Real era un equipo nuevo, pero bueno, cambiaron de razón social. El club Cusco FC, demostrando garra, ímpetu y sobre todo buen fútbol, ayer venció por 2-1 al Deportivo Garcilaso jugando en la ciudad imperial. Partido en Cusco, lo habíamos indicado, el Cusco es un escenario muy bueno y se está, digamos, proyectando a ser una localidad futbolística para el torneo, porque hay, 3 equipos cusqueños que están enfrentando esta Liga 1 Betson 2023. Bien por el Cusco FC, felicitaciones a toda su plana dirigencial. Bueno, esto lo están administrando de manera empresarial, hay gran aporte económico también de parte de esta junta directiva, que le da dinamismo, le da movimiento y sobre todo también una buena plantilla al Cusco FC, que ya se encuentra en segundo lugar de la tabla de colocaciones. Vamos con más resultados. Todo empezó el fin de semana, el viernes, cuando el UTC de Cajamarca empató con el Atlético Grau a 1 gol por lado en un partido disputado de local, ¿no? El Cajamarca no está yéndole tan bien, unas de cal y otras de arena para el cuadro cajamarquino. Mientras tanto, el AD Cantolao cayó ante el Carlos Amanucci, que ya está en tercer lugar de la tabla de colocaciones, 2-0 al AD Cantolao. Parece que el Cantolao se va a la baja. El Sport Huancayo cayó de local ante el ADT de Tarma por 3-1. Este campeonato es irregular, ¿eh? El ADT de Tarma hace poco había perdido también con el Cusco FC, no le estaba yendo bien, pero ahora pudo vencer por 3-1 al Sport Huancayo. Mientras tanto, también el sábado se jugó un partido en el Estadio Garcilaso del Cusco. El Papá de América, el Cienciano, no pudo ante el Binacional. Hay crisis futbolística, crisis dirigencial. Están pidiendo que el señor Ludeña dé un paso al costado, pero no creo que pase eso. Lo otro es que el señor Álvarez, técnico del Cienciano, también se aleje ya de la institución. Muchos hinchas renegadísimos después del encuentro del fin de semana, del sábado, cuando empató con el Binacional, dieron a conocer su opinión. Me parece que es un tema más de jugadores que de estrategia. Parece que el plantel que conformó el Cienciano, que es muy amplio, muy bueno, hay jugadores de gran nivel, no está dando resultados. ¿Qué pasa con el Papá de América? Tendrá que haber cambios necesariamente, o una llamada de atención severa pues a los integrantes del club del Cienciano para que puedan hacer mejores encuentros y sobre todo llegar a obtener un torneo internacional, que es lo que sueñan muchos equipos del interior del país. Más resultados, atención, el Unión Comercio cayó por 3-1 ante el Alianza Lima, entonado el Alianza Lima después de este encuentro deportivo. Esta semana también tiene Copa Libertadores, entonces el Alianza Lima por ahí se está consolidando. Muchos, después del partido, integrantes de la Alianza Lima, sobre todo también Hernán Barcos, dijo que estamos dispuestos a luchar tanto el torneo local como en la Copa Libertadores. Ojalá que este sueño continúe para el cuadro blanquiazul. Mientras tanto, en Cusco, como ya hemos indicado ayer, el Cusco FC venció por 2-1 al Deportivo Garcilaso, que todavía no estrenó en la banca a su nuevo técnico, que estuvo en el palco suite ahí apreciando el encuentro deportivo. Mientras tanto, también hoy tenemos partidos. La Universidad César Vallejo enfrentará al Deportivo Municipal. También el Alianza Atlético va a recibir al Melgar de Arequipa. Y en el partido más atractivo de este lunes, hoy, el Universitario de Deportes a las 8:30 de la noche va a jugar ante el Sporting Cristal. Buen partido el que se viene el día de hoy por este torneo. 8 de la mañana con 23 minutos, estamos con toda la información deportiva a través del informativo Huillarico, y en el bloque deportivo vamos con más detalles de la información. Bueno, nos preguntan también, ¿y cuándo empieza nuevamente la Champions League? Bueno, la Champions empieza en esta etapa semifinal el próximo 9 de mayo. Atención, el Real Madrid va a recibir al Manchester City el 9 de mayo a las 2 de la tarde. Mientras tanto, el Milan va a recibir también al Inter a las 2 de la tarde el 10 de mayo. Bueno, dos equipos italianos que se enfrentan en los cuartos de final desde hace muchísimo tiempo. Los cuadros italianos nuevamente están dando
por supuesto que hablar en este torneo de la Liga de Campeones. Los partidos de vuelta van a ser el 16 de mayo. El Inter va a recibir al Milan y el 17 de mayo el Manchester City cerrará con el Real Madrid para ver quién pasa a la final de este torneo internacional. Ahí está la información para nuestros amigos que nos preguntaban sobre la Liga de Campeones. Vamos con las últimas informaciones deportivas, amigos oyentes. Bueno, y en el plano internacional, ayer también el Barcelona venció por 1-0 al Atlético de Madrid en el Camp Nou y se mantiene firme como líder en este torneo de la Liga de España, ¿no? Está bien, Xavi Hernández al respecto dijo, aquí nadie se siente campeón, no hay nada todavía hecho, pero está firme en el primer lugar de la tabla de colocaciones el equipo del Barcelona, que para esta temporada próxima dicen que tendrían el refuerzo de Leo Messi, porque Leo Messi matriculó a sus pequeños en una escuela, en una institución educativa de España. Parece que pega la vuelta Leo Messi al cuadro culé. Hablamos del Barcelona. Bueno, reiteramos el partido de hoy entonces. El Universidad de Deportes se enfrenta al Sporting Cristal a las 8:30 de la noche. Un partido importante para estos dos clubes que van por ahí a mitad de tabla de colocaciones en el torneo de la Liga 1 Betson 2023. Resaltaron también la participación y sobre todo el triunfo del Cusco FC, diferentes medios de comunicación, porque ya se consolida en el segundo lugar de la tabla de colocaciones. Este equipo que empezó no tan bien, pero en el tiempo ha ido mejorando y sobre todo dándole sostenibilidad a sus resultados. Eso es lo más importante para cualquier club que no solamente es el inicio, ¿no? Igual que un partido, se juegan los 90 y cuando ya culmina el campeonato se ven los resultados. Punto final a la información deportiva, amigos. Los invitamos todavía a continuar con la programación de nuestra emisora Surfo y la voz de todos. Nosotros estamos volviendo mañana en este horario con el bloque deportivo. Que tengan buena mañana, amigos. William, antes de que se vaya, Sí. por favor, consulta, ¿no? ¿Cuánto está el palco o los palcos en el estadio Inca Garcilaso? ¿Quiere ir al palco? No, se pregunta, ¿no? Porque quién sabe, si es No, accesible puede ser, ¿no? Claro, pero puede juntarse con los amigos y ir a un palco, porque el aforo de un palco es de 8 personas. Máximo 8 personas. 8 personas. Y dependiendo de qué partido es, cobran también la entrada al palco, ¿no? Claro. Por ejemplo, ayer el Deportivo Garcilaso jugó ante el Cusco FC. Los que pudieron asistir a un palco pagaron 300 soles. 300 pero soles. podían pagar entre 8, pues, ¿no? O sea, si Claro. tú te divides entre 8, claro, bueno. O es 6, accesible, de ¿no? repente una familia es Para accesible. disfrutar, digamos, un partidito, yo creo que está Claro, bien, ¿no? Alguna vez, ¿no? Claro, y esto puede ir subiendo, porque de repente hay un partido más, digamos, atractivo, o un torneo internacional, por ejemplo. Naturalmente el palco ya cuesta un poquito más, ¿no? Entre 600, 800 soles en Cusco, pero en la capital de la República está un poquito más. Ah, ya. Próxima Así que- fecha se viene ya, o es la subsiguiente, se viene en este caso, el Cienciano clásico enfrenta en Cusco. el clásico cusqueño. El clásico cusqueño entre el Deportivo Garcilaso y el Cienciano. En la próxima fecha juega el Depor ante el Cienciano del Cusco. Dos equipos que no les ha ido bien, pero que seguramente la hinchada no pondrá, digamos, o dejará de lado la posición en la tabla de colocaciones, los resultados, y van a asistir al escenario deportivo, ¿no? Sí, ¿no? Nos Sí, toca porque es días un libres. clásico. Creo que William. sí, nos toca y ahí vamos a estar para apreciar en palco. Habrá que ir, de hecho. En palco. Van a averiguar, William, a ver. ¿Vas a ir alguna bonito? vez, para decir alguna vez, ¿no? Claro, y ahí te sacas un selfie, una fotito para tus Para redes el sociales. recuerdo, ¿no? Claro, eso es importante. Un gustito. Un gustito. Esos son gustos deportivos. Perfecto, William. Hay otros tipos también de gustos Bueno, perfecto. que Muchas gracias, que William. David lo sabe. Muchas gracias. Nos vemos, amigos. Buena mañana. Ocho de la mañana ya con 28 minutos en el informativo Guillarico. Ahí estuvo toda la información en el plano deportivo. Imagínense, ¿no? Ir, disfrutar un partido muy aparte de ir al estadio, digamos, ir a tribuna preferencial. ¿Por qué no ir a un palco? ¿Por qué no? Esa es la pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Por qué no? Yo entiendo perfectamente de que, bueno, falta dinero siempre, ¿no? No es que uno tiene dinero de sobra, no, siempre falta dinero, pero ¿por qué no darse ese pequeño gusto, no? Alguna vez, bueno, los hinchas, los fanáticos del deporte, ¿no? Alguna vez
bueno, disfrutar un encuentro deportivo desde el palco, ¿no? Yo decía en algún momento, ¿no? ¿Por qué no darse esa oportunidad, por ejemplo, de darse un viaje, de darse unas vacaciones? Guayquecona, panaicona, chagrallape, uyguallape, cheillape, unchay. Pero ¿por qué no una vez? ¿Por qué no vendemos un poco, digamos, de la producción agrícola, un poco de la papa, destinado exclusivamente para darnos un gusto, un viajecito, un paseo? ¿Por qué no vendemos algunas ovejas para un viaje, no es cierto? Exclusivo, no para, digamos, estar, visitando a los hijos, llevando cosas, no, sino para ustedes, para que ustedes se den su trato y puedan, digamos, hacer un viajecito, una especie de vacaciones, alguna vez, alguna vez. 8 de la mañana con 29 minutos, en la parte final tenemos comunicación telefónica. Aló, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Radio Surfui. Buenos días, papá. Iman Kashan. Buenos días. Papá, no cabajaricamita monachani que no pacamanta. Ubíjate, mana papa cancho kainuin que acá iskeichon kapusajnio. Cantis mío ya acá anchaina cha. Papa, no cabajaricamita monani mai discussion que chata willaria kamankuman. Que na cotanerei de estos guayabari que hatón pampa cheita ta kainun cheiman tapache ya acá 3 de la tarde 4 de la tarde 5 anchina mantane si más que ahí shane papa cheita to bajaría kamishane papa. Listo, papá. Haik ang oveja con akaran cheichata willaremay, papá. Ari ya acá iskechun anchisnio posajnio ya acá anchino chuk tropacha papa chican pichi tropacha. Iskichunka kanchisnio ne vashan grek. Ari, anchina chankaran papá. Ya, pejpat oveja con are. No papá cani namantay man campas Eugenio Vargas Criollo que no patamanta papá. Eugenio Vargas Criollo, número celular ñequita churaica mi papá. Ya, 9 30 75 21 49, Rick. Maimanta oveja con arroz manguaracoche eulogio. Nata, papá, Eugenio Vargas. Ajá. Kay waigabar que casa de pin papa caran, entonces chaimanta tarde chicata mana capunch conan cama más que sheiko. Echata papá, de repente daño man sai coruman caran o manaina katropan ko takatiro con mancaran. Unas pacheta corarin ko pues hayan pachtin ko papá wile kamanguman. No voy a imaginar con ya llanta papá. Ahí vari posarme papá. Ricky, guay Eugenio y ma color pintas cachas caran manacho oveja-cona. Ari, nata un caran iman campas rosado chawan pintas cachan caran kainin pelan nata iman campas hoy bicicleta pintaray con por ahí con ampita papá rosado wan pintas cachan. Ya, listo papá. Mañajpitaj más o menos oveja-cona cachan man. Solamente que sector Guaydabar que casa ya pipo en caran entonces mainan ni que manta pasaron cotanera y manarima y Guaydabar que pero jalata ni tapo cacharon eso que ya hatun pampa ni escaco na pequeño como hay man pesena de repente pasan un que te tolería caman como por favor papá. Listo, don Eugenio. Añanchaco y Coajaricam Skaikimanda, no caigo llamate para saco. Muchísimas gracias, papá lindo, gracias. Muchas gracias, buenos días. Pilla Psicorengues que oveja con atariki, imagina chuvillareka muy sote, tropa por esa que rosada chagon pintas hachigas oveja con que con ancashariki guaracocha Eugenio Vargas Criollo. No caigo to bajaramaico paiquiquín to bajaro y chiqui ñawin chacán gariki la estamos con 8 de la mañana con 31 minutos en la parte final. El saludo para Radio Poder Chasqui 97.9 FM en el distrito de Cotabambas, gracias a la señora Irene Arredondo. Oye, panecona pacarín yariki coteramsajo riki pacarín yariki willarikuito kaiperes gariki coteramsajo. Nos despedimos hasta el día de mañana. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willarikuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willarikuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willarikuy.